nos acompaña hoy Diego Velázquez, para los que no lo conocen. Diego es licenciado en Psicología de la UBA, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, profesor titular y adjunto de grado y de posgrado, director y jurado de tesis de maestría, es humorista, y es autor de 4 libros, el último de los cuales se llama Postales del psicoanálisis, escenas curiosas, humor e intervenciones clínicas. Bueno, bienvenido, Diego. Bueno, gracias, Hilda. Bien, bueno, el trabajo que escribí y voy a leer se llama Antecedentes y vigencia del trabajo psicoanalítico con lo no simbolizado. Em, bueno, ya me arrepentí del título, primera medida que vamos a considerar, porque me hubiera gustado quizás poner con lo no neurótico, pero bueno, después lo discutiremos. Así que ya estoy abriendo el paraguas, además por la lluvia que hay, ¿no? Porque hay algunas cosas que voy como mm, pensando, y pensaba mientras lo escribía, acerca de que quizás lo que voy a decir no reporta ninguna novedad, o sí, ¿no? Pero bueno, la idea es que como se escucha habitualmente la expresión la clínica actual, ¿no? Eh, que al agregarle ese adjetivo, quizás se intenta diferenciar de la clínica que ocurría en otras décadas o en los comienzos del psicoanálisis, ¿no? Bueno, lo que yo me propongo rastrear es que hay algunas cosas que no han cambiado tanto y que no hay una época dorada de las neurosis clásicas. Por supuesto que esto puede discutirse, los invito a que lo hagan, pero me parece que no hay tantas novedades porque se está subrayando mucho las novedades. Por ejemplo, el modo de presentación de los pacientes, los cambios en la subjetividad, los cambios en la técnica, ¿no? Eso creo que todos acordamos en que eso existe, pero me voy a proponer rastrear un poco más las cuestiones que se mantienen vigentes y que ya están expresadas en algunos históricos, en algunos maestros, ¿no? Bueno, em, efectivamente, me propongo rastrear algunos antecedentes en la historia del psicoanálisis y sus conceptos y su técnica que dan cuenta de una permanente clínica actual en su doble acepción de clínica de la época y de clínica de lo actual como no simbólico o no simbolizado. Son apuntes que no pretenden agotar las referencias o antecedentes, sino tan solo recortar algunos para dar cuenta de la anticipación de algunos maestros y clásicos en la teorización y trabajo con las presentaciones no neuróticas, donde lo no simbolizado excede los límites de lo no traducido del síntoma. Bueno, comienzo un poco por el final, anticipándome a si hay algo de nuevo en esto, ¿no? No lo sé. Quizás está el hecho de que son presentaciones, las que vemos hoy, que siempre existieron, pero hoy prevalecen. Y también comienzo por el final, ya que en el final voy a introducir 2 postales, ni viñetas siquiera, 2 escenas de esta clínica actual e histórica. Y anticipo ahora mismo otra postal. Un paciente, esto sucedió hace unos pocos años, que me debía el importe de muchas sesiones y no sabía cómo pagarme, accede a mi sugerencia de que me pague con un cuadro, ya que es artista plástico. Me agradece diciendo, por suerte, atendés a los pacientes entendiendo su realidad y no desde una burbuja como si esto fuera la Viena de la época de Freud. Eso dijo el paciente. Tiempo después, ya que tengo el cuadro todavía en el consultorio, pienso en la idealización de una época dorada, ¿no? Como algo que se produce en todo discurso, como una especie de matriz. Eh, en el psicoanálisis, la época dorada es la de las neurosis de Viena. Pero tan distintos son los tratamientos y tan neuróticos los pacientes de nuestros predecesores, que estos temas han sido anticipados hace unas décadas, me recuerda una expresión de Rafael Paz en el año 90 acerca de lo contemporáneo.
decía, asistimos a la caída de grandes catedrales de sentido. Eh, el cuadro que me regaló el paciente justamente es de la Catedral de Viena. Es un dibujo de la Catedral de Viena. Bueno, la clasificación psicoanalítica clásica de Freud, rastreada por Laplanche y Pontalis en el diccionario, incluyó sucesivamente primero la distinción entre neurosis de defensa y neurosis actuales, con la inclusión posterior de las neurosis narcisistas, melancolía y manía, y finalmente se organizó en el esquema tripartito neurosis, psicosis, perversiones, según una lectura que se ha hecho de Lacan, quien nunca se refirió textualmente a que hubiera tres estructuras. Este dato se lo debo al investigador Pablo Muñoz, que rastreó esto, ¿no? Que Lacan nunca dijo hay tres estructuras. Sí, en cambio, que hay algo estructural que opera en cada uno de estos campos, ¿no? La estructura en las neurosis, la estructura en la psicosis, etc. La posición de Lacan así es más la de la variedad sintomática, la de los tipos clínicos. Quizás la partición más clara de Lacan esté en la contraposición formaciones del inconsciente versus fenómenos elementales. Bueno, en la primera clasificación psicopatológica que hace Freud, correspondiente a las neuropsicosis de defensa y a las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, Freud distingue las neurosis histéricas, las neurosis obsesivas y las psicosis alucinatorias. Las diferencia por el modo en que actúa la defensa. No divide en neurosis y psicosis, ¿no? También sostiene esta misma visión continuista entre neurosis y psicosis en la interpretación de los sueños, donde eh, en un apartado del capítulo 7 dice esto, cito de Freud. Las alucinaciones de la histeria y de la paranoia y las visiones de las personas normales corresponden efectivamente a regresiones. Esto es, son ideas transformadas en imágenes. Más tarde, correspondiendo a los textos Neurosis y Psicosis y la pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis, se inclina Freud por una diferenciación que ordena por un lado neurosis y por otro psicosis, cada una con sus mecanismos específicos, aunque también con sus homologías. Si pensamos en una psiquis no homogénea, en corrientes de la vida psíquica, sabemos que no son privativos de la actualidad. Se ve en presentaciones que, sin llegar a la desorganización de la psicosis, tampoco pueden ser comprendidas exclusivamente con los parámetros clásicos que definen a las neurosis. Es decir, un aparato mental con aspectos neuróticos y otros no tanto o directamente psicóticos, con interferencias y con la presencia de corrientes que coexisten en el mismo sujeto. Allí se pueden encontrar, entre otras, las patologías del desvalimiento o vacío, los déficits diversos, incluidos los cognitivos y de pensamiento. Esto sí me parece quizás un sesgo actual. Las somatizaciones o actuaciones, la clínica de los ataques de angustia, las inhibiciones, las distintas formas de las depresiones, la abulia, la sobreadaptación, la normalidad patológica o la deprivación, al decir de Winnicott. A pesar de su omnipresencia en la historia, también convoca a pensar su prevalencia hoy. Esto es un poco lo que plantea Yago cuando dice el paradigma borderline, ¿no? Bueno, hago algunos sintéticos antecedentes del trabajo con lo no neurótico, ¿no? Abraham es uno. Sus investigaciones comienzan desde el campo de la psicosis, en épocas en que aún se dudaba de la analizabilidad de la psicosis, y abona el camino a Melanie Klein. Freud, por ejemplo, en su autobiografía dice, Abraham es el que más ha avanzado por este camino con su explicación de las melancolías. Sus trabajos se complementan con los de Bloiler sobre demencia precoz y tomó contacto inicial con los cuadros más desestructurados. Parece no ser la histeria la patología que más capta la atención de Abraham. Por el contrario, intenta reordenar los cuadros psicopatológicos existentes. Advierte sobre la mala utilización del término demencia, distinguiendo entre lo que representa el deterioro de una estructura concreta, como la demencia, y lo que es a fin de cuentas una estructura diferente psicótica, o sea, demencia
y esquizofrenia, ¿no? En agosto de 1911, Abraham había anunciado un nuevo trabajo, Investigación y tratamiento de la locura maníaco-depresiva y estados adyacentes, que presentó en el Congreso de Weimar y publicado en la Centralblatt en 1912. El tema va a centrar su atención durante años, siendo punto de partida para investigaciones. Establece la diferencia entre depresión neurótica y psicótica, preparando el terreno a duelo y melancolía. Investiga mucho esta última y plantea la hipótesis de una protodepresión en la infancia como paradigma de la melancolía ulterior. Es inevitable acá ver los antecedentes de la posición depresiva de Klein. Cito a Isabel Sanfeliu, que dice que en un trabajo que se llama Abraham, el origen de las relaciones objetales. Neurosis obsesiva al servicio de frenar un cuadro melancólico grave. Esto es, por ejemplo, una descripción que hace Abraham. A los estados maníacos depresivos los investigó y los trató, estableciendo cercanías con las remisiones del paciente obsesivo, como el intervalo del maníaco depresivo, con lo que se aproxima a una primera y clara demarcación de ambas patologías. Cito a la autora que decía antes, Sanfeliu. La clínica psicoanalítica alcanza con Abraham probablemente su momento de mayor refinamiento. Solo una lectura simplista de sus trabajos permite calificar a sus propuestas de estáticas. Al contrario, entrelaza sabiamente déficit y conflicto. Klein pretende haber ido más lejos que su analista a la hora de trabajar el objeto. Esta afirmación no es exacta por muy ilustre que sea quien la emite. El objeto interno está presente, como hemos visto, en el trabajo de Abraham de 1924. ¿A qué cosa si no se refiere al trazar las diferencias en los avatares del objeto en la depresión, en la paranoia y en la neurosis obsesiva? A mayor abundamiento, el rigor epistemológico y metapsicológico con que es contemplado el tan mencionado objeto es mucho más estricto en Abraham que en Klein. Bueno, otro antecedente, Ferenczi. Dice Ferenczi mismo, por más que el paciente haya comprendido y aprendido, no por ello ha experimentado algo que ese saber pusiera a su alcance internamente. No es necesario ir tan lejos para demostrar la esterilidad terapéutica del mero saber. Ferenczi entendía que una mera intelectualización de los pacientes sin ninguna repercusión emocional no tenía ningún efecto, ¿no? Este estilo de saber muy teórico fue un gran obstáculo para el saber hacer práctico, dice él mismo, ¿no? Muchas dificultades surgieron por un saber de más del analista. Bueno, aquí me autocito con Florencia Casabella en Postales. Decimos, entran en consideración del análisis aquellos pacientes más graves o niños a los que Ferenczi y luego Klein consideran como sin relieve o altura para afrontar aún el conflicto edípico, pero aptos para ser trabajados por el análisis. Bueno, de ahí la importancia que Ferenczi concedía a la empatía o simpatía como elemento no agregado, sino estructurante y decisivo de un análisis. La empatía crea un espacio intermedio. La palabra es una mediación y hay afectación emocional del espacio transferencial. Esta concepción está sustentada no solo en comprobaciones clínicas o técnicas, sino también en fundamentos acerca de la constitución subjetiva temprana. Hay, por lo tanto, una inclusión de lo preedípico y así una ampliación del campo del análisis. Todo esto nos acerca a un modo de entender las debilidades de la constitución psíquica en muchos pacientes y las modificaciones técnicas que esto impone. Antecedente Melanie Klein. Cortito lo voy a hacer porque esto lo desarrollo mucho en otros lados. Con ella aparece la investigación de aquellas patologías no neuróticas que hacen su entrada en el dispositivo analítico y cuyas raíces son pregenitales. Melanie Klein se ocupa en varios momentos de la idea de que las primeras ansiedades humanas muy tempranas tienen el carácter que podemos encontrar en los cuadros psicóticos infantiles o adultos por la predominancia de una angustia de aniquilamiento, despedazamiento terrorífica. Bien, ahí sintetizo Klein, Lacan, antecedente Lacan. Los tres registros que introdujera
Lacan ayudan a entender la posición neurótica o psicótica de un sujeto y también otras variantes, como las de las patologías que podemos llamar actuales, por su carácter de acto sin predominio del procesamiento simbólico, o las que se presentan con cierta frecuencia en nuestra época relacionadas a un más allá del principio del placer. Lo real es una noción que tiene mucho que ver aquí, que Lacan en una de sus tantas referencias define como lo que está siempre en el mismo lugar, dando una idea de la repetición freudiana. Lo real comporta así un punto fijo y más adelante, cuando introduce los cuatro discursos, son considerados como los distintos modos en los cuales lo real ingresa en un trabajo de acotamiento o un modo de hacer con el lazo social. La sintonía de este esquema con lo que ocurre en nuestra época, entiendo que es un gran anticipo de Lacan, en especial cuando sorprendió con la inclusión del llamado discurso del capitalista como un quinto discurso, ¿no? No los cuatro que él había definido, o un no discurso, que es el único que desordena la secuencia lógica que Lacan armó para describir los cuatro discursos. El discurso del capitalista desordena esto y gira locamente. Después podemos hablar de eso. La instancia del superyo también es una muestra de este empuje de y hacia lo real, ya que es la instancia que tiraniza al yo con exigencias que éste no podrá alcanzar. Nuevamente, el deber de felicidad de esta época puede ser articulado en este desarrollo de nuestra época, ¿no? Y desafía a intervenciones que apunten más al cifrado que al descifrado. Clínica, al decir de Rafael Paz, más de la escisión que de la represión. Con la presencia, esta clínica, de fenómenos elementales que tienen un carácter neutro, anideico, sin carga afectiva y emocional y que no son a priori causados por ninguna idea previa o dentro de la corriente que el sujeto venía sosteniendo en su mundo habitual de pensamiento. La pobreza simbólica de la época cobra aquí un posible sentido. O sea que el delirio es un fenómeno elemental, pero no es el único. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. Bueno. Una breve referencia también a la psicología del yo, Hartman y Rapaport. Amplían la clásica fórmula freudiana de hacer consciente lo inconsciente y que queda retraducida en restablecer y o aumentar la autonomía yoica. De esta manera, en la medida en que el trabajo analítico avance, el yo quedará mejor preparado para la relación con su medio interno y externo. Se desarrolla desde esta base la idea de alianza terapéutica, en nuestro medio muy conocida a través de autores como Fiorini, por ejemplo, donde se propone recabar lo potencialmente sano en el paciente como factor para el tratamiento. Se incluyen entonces las producciones psicoanalíticas acerca del espectro limítrofe de la psicopatología. Esto lleva también a modificar elementos del dispositivo, como por ejemplo reemplazar el uso del diván por las entrevistas cara a cara, para pacientes en los cuales la reducción artificial de autonomía yoica propuesta por el encuadre tradicional podía ser fuente de sentimientos paranoides. Es antecedente de las actuales distinciones psicopatológicas entre estructuras de déficit que necesitan un abordaje de sostén frente a estructuras de conflicto que se benefician más con la interpretación o con las estrategias clásicas, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que esto también es clásico ya, ¿no? Bueno, todo esto es punto de partida y de llegada para la comprensión y el tratamiento de las patologías no neuróticas. Bueno, otro antecedente, muy resumido también, los postkleinianos. Tomo algunas cositas sueltas, como una cita de Winnicott en Clínica Psicoanalítica Infantil. Dice, obviamente no es útil ni práctico aconsejar un tratamiento psicoanalítico para cada niño y a menudo el psicoanalista se encuentra en dificultades. Y he descubierto que el aprovechamiento cabal de la primera entrevista me pone en condiciones de hacer frente a las dificultades. Difícilmente pueda llamarse técnica al modo de operar en este trabajo.
No existen dos casos iguales y entre el terapeuta y el paciente se da un intercambio mucho más libre que el que se produce en un tratamiento psicoanalítico ortodoxo. El sostén y la contención, particularmente luego de Klein y en Bion, refiere a la capacidad emocional de quien ocupa un lugar en el que se vuelcan ansiedades a veces muy primarias y que pueden devolverse moduladas, promoviendo así también la introyección de capacidades propias. Es la función que también Bion señaló como de reverie materno y que extendió a la función analítica. Pensemos, si no, en la función reparadora y productora de simbolización que puede representar así la función analítica en la transferencia. No puedo tirar los papeles porque los abroché. Eso es un problema que no sé cómo solucionar. Bueno, y es doble fase, bueno, es un problema. Sí, sí, es verdad. Chiste interno, chiste interno. Hay, por lo tanto, una ampliación respecto de un aspecto de Freud en los postkleinianos, el de explorar las profundidades del inconsciente como excavación arqueológica. Así, el psicoanálisis es una indagación o un work in progress para observar y recolectar lo que si no quedaría por fuera. Aspectos de la personalidad que pasan inadvertidos, impenetrables porque son de cualidad arcaica y por ende no acceden a la simbolización. En lo técnico, Bion señaló que mucho depende de la riqueza de vida del analista, de su capacidad artística y poética. Se propone, esto cito a Bion en Buenos Aires, que justo Rafael lo trajo el otro día, lo voy a hacer de una manera mucho menos lucida, ¿no? Porque voy a citar, no me encontré con Bion y no le pude preguntar nada, pero dijo esto en Buenos Aires. Lograr un enunciado que posea hasta cierto punto una experiencia que el paciente puede tener y que ejerce un efecto sobre él, aunque no me atrevería a conjeturar siquiera en qué consiste ese efecto, realmente no lo sé. Jamás olvidan la experiencia y la aprovechan hasta tal punto que a veces nos hacen desear que se pudieran utilizar terapias de una única sesión. Bueno, en los llamados postkleinianos se profundiza entonces esta vertiente, la de contención de contenidos no simbólicos. Es así, por ejemplo, en líneas generales para Bion, para Meltzer y para Winnicott, generalizando bastante, ¿no? Para Bion coexisten la parte psicótica de la personalidad o personalidad psicótica y la parte neurótica. Es decir, un paciente que vemos funcionar como un neurótico puede contener dentro de sí aspectos psicóticos, aunque no sea un psicótico clínico, esquizofrénico o paranoico. Su traducción en la clínica puede verse en lo que Bion llama psicosis limítrofe, es decir, un cuadro no manifiestamente psicótico. Muchos autores en la historia del psicoanálisis lo han trabajado de distintas maneras. Sintetizo mucho acá también, ¿no? Por ejemplo, las continuidades posibles entre neurosis y locura. Por ejemplo, para Freud, en el transcurso de una neurosis puede irrumpir temporariamente una psicosis de defensa. Esto lo dicen las neuropsicosis de defensa. Las continuidades entre psicosis y locura, Lacan, por ejemplo, lo trabaja. O las intersecciones entre neurosis y psicosis, los ingleses, ¿no? Bueno, acá termino el rastreo histórico de estos modos de teorizar y trabajar con lo no neurótico y planteo dos apuntes sobre modos de intervención para abrirlo y que también debatamos cómo intervenimos con lo no neurótico, ¿no? Eh, un modo de intervención lo tomo de lo que hemos trabajado con Florencia Casabella en Testimonios de la Transferencia y en Postales de Análisis, y el otro lo tomo brevemente del modelo estético de Virginia Woolf. Bueno, con Florencia trabajamos que la diversidad de abordajes no depende de profesiones o profesionales estrictamente, sino de una posición en la transferencia. Fenómeno que a veces excede el consultorio, como lo demuestra la función que ejercían, y en algunos lugares aún lo hacen, los médicos de pueblo. Por ejemplo,
en el apaciguamiento de estados de pánico o de angustia, en la postergación de pasajes al acto, que son efectos terapéuticos inmediatos. A pesar de que el pasaje al acto o la ansiedad psicótica o de tinte psicótico no simbolizado implique la ausencia de pensamiento, algo podrá ingresar en un cifrado cuando alguien entra en transferencia. Esto hace que el psicoanálisis pueda ser eficaz en distintos tipos de intervenciones o contextos, ya que no tiene contraindicaciones a priori. Si aparecen contraindicaciones serán en función del contexto y de la escucha, pero no a priori, ¿no? Por eso, para las urgencias subjetivas que aparecen en la actualidad, en las que el corte del lazo social y el desabono del inconsciente son prevalentes, la transferencia podrá actuar, podrá advenir. Aquello que advendrá entre un saber previo de la doxa y la singularidad del sujeto y la presentación urgente de su experiencia. Y en contextos como el actual, el quiebre del lazo social se expresa en las diversas patologías del acto, en la pobreza simbólica, fenómenos como, bueno, el insomnio, la angustia no neurótica en sus distintas formas y muchas más formas, ¿no? Allí el psicoanálisis tiene siempre mucho que decir y hacer. Ofrecer otro lugar, prestar el rostro o el cuerpo, intervenir en un acompañamiento, eh, hacer algo con el paciente en la vida cotidiana. De eso yo tengo muchas postales, ¿no? Por mi forma de trabajo y por haber trabajado mucho y trabajar actualmente en un pueblo, ¿no? Eh, bueno, el intercambio de mensajes fuera de la sesión, o incluso con muchos pacientes, en especial jóvenes, el intercambio por redes, ¿no? De comentarios, de contenidos, siempre, después podemos ahondar, pero siempre sabiendo lo que se está haciendo, digamos, ¿no? O con alguna razón. Eh, la conversación, la invención, desde todos esos lugares y tantos otros que implican la presencia de un analista produciendo efectos. Em, lo cual me parece como un contrapeso a muchos testimonios que hay actualmente de un desprecio o ignorancia del lazo transferencial que se juegan en muchas escenas, ¿no? En escenas médicas, escenas educativas o de atención psicológica también. Cuestión esta que es sintónica y coincidente con un espíritu de época en el que predomina el discurso capitalista y de rendimiento inmediatista. Bueno, nos cito, decíamos, podríamos pensar en un contenedor en el sentido de un container, un volquete donde se pueden arrojar los más diversos objetos y contenidos, las partes, los restos, los desechos. Lo que no es alojado en ningún otro discurso, ya que el nuestro, el analítico, no es un discurso oficial, sino oficiante. Bueno, hasta ahí lo que retomo de cosas que trabajamos con Florencia Casabella. El otro modo de intervención que pensé para ver qué hacemos con estas cosas, o qué estamos haciendo, es el modelo estético, que así lo llama Virginia Ungar. Eh, es alguien que, bueno, sabemos viene de la tradición kleiniana, ¿no? Y ella misma dice que se suponía, en este modo de trabajo, que había o que hay una prevalencia de la hostilidad y de la pulsión de muerte al comienzo de la vida, y esto puede haberse correspondido con una manera de interpretar, y con una frecuencia y una dirección de las interpretaciones. Esto lo tomo de un trabajo que presentó acá en el colegio en 2016, Virginia Ungar. Dice, este enfoque, que ciertamente no se corresponde con la manera de interpretar que tenía Melanie Klein, tuvo consecuencias en una manera de interpretar, la que hizo foco en la hostilidad por sobre un variado repertorio de ansiedades a tomar. Esto lo dice en ese trabajo que se llamaba El oficio del analista y su caja de herramientas, la interpretación revisitada. Dice ahí mismo, este modelo, al que Meltzer denomina teológico,
supone que al nacer estamos amenazados de infierno y a través de ciertas operaciones mentales, tales como el splitting y la idealización, se emprende el camino del desarrollo. Este clima pudo haber hecho aparecer como natural el trabajo interpretativo del analista con cierto apuro por otorgar significación. Tal vez se trate de que, con los sentimientos contratransferenciales imperantes en este clima, siempre resulte más apropiado entrar en el infierno con argumentos que sin ellos. Bueno, hasta ahí la cita de Virginia Ungar. Y para ir terminando, estas modalidades contrastan con lo que la propia Ungar postula como su modelo estético. Se trata de una modalidad interpretativa diferente basada en la posibilidad de observar y describir más que de explicar. Dice, desde mi punto de vista, esta modalidad interpretativa metacomunica a sí mismo una actitud de observación, de reflexión y de conjetura. Señala. Eh, Consiste, este modo de interpretar, a su vez, en una posición de mayor simetría y actividad, en tanto la descripción reemplaza a la comunicación iluminada. Esto, para mí, puede reconocerse en la actualidad también como una herencia del espíritu de Ferenczi. Y como nos enseñara Melanie Klein, se trata de algo muy productivo en la técnica con niños, en tanto se trata de seguirlos en sus posibilidades de acercarse al centro de su ansiedad y de su dolor mental, aunque podría ser extensivo a pacientes de cualquier edad esto, ¿no? O a pacientes niños de cualquier edad, de 0 a 80 o a 90. Hasta nuestros días llega esta influencia no siempre reconocida de Ferenczi, un universo que nos coloca más cerca del estado de ánimo de los pacientes para un trabajo conjunto que haga marcas en las superficies a veces indiferenciadas de los aspectos no simbólicos. Bueno, hasta acá el texto. Pensé dos postales, pero voy a decir una y después capaz comento la otra. Es muy cortita una, es un paciente de 15 años, lo vi hace unos años, esto fue antes de la pandemia. ¿Estamos bien? Ah, dale. No, no hay problema. Si quieren seguir grabando, todo bien. Em, bueno, este pibe de 15 años lo vi 3 o 4 veces, no seguidas, en un dispositivo de obra social en el que yo trabajaba en ese momento, donde, bueno, había muchos problemas de turnos, mucha demora de turnos, bueno, de alguna manera yo funcionaba en parte como un admisor y también como el que admitía y autoderivaba a los pacientes a mí mismo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no lo veía, no lo vi seguido a este pibe, lo vi 4 veces, pero lo que quiero señalar es esto. El chico entraba, lo habían traído por distintos problemas como en la escuela, de rendimiento escolar, y también como estaba como muy abúlico, ¿no? El pibe entraba, eh, se sentaba y dejaba la puerta abierta, ¿no? Entonces yo me paro, cierro la puerta. Esto pasó en 2 entrevistas. El pibe se sienta, empieza a hablar, la puerta cerrada, la puerta abierta, yo le digo, ¿dejaste la puerta abierta? Sí, me paro, cierro la puerta. En la tercera, eh, empiezo a hablar con él con la puerta abierta. Empieza a decir unas cosas, es muy poco lo que decía, ¿no? Era como más bien monosilábico y muy deshilachado. eh, y le digo, nuevamente dejaste la puerta abierta, ¿te diste cuenta? Sí. eh, ¿Y no te inquieta que se pueda escuchar? Hay gente circulando, ¿no? Sala de espera, otros consultorios. Ah, no, o sea, ni no. Ah, no. Bueno, me paro y cierro la puerta, pero esto no tiene ningún efecto en él, ¿no? Bueno, nada, lo vi alguna vez más y me pareció como una escena, como una foto interesante en este sentido, ¿no? Que se puede generalizar a algunas presentaciones. Eh,
que es la indiferenciación, ¿no? O sea, adentro afuera existe para mí, o existía para mí. La puerta es un límite para mí. Diferenciación con la sala de espera, con los consultorios. Para él era lo mismo. No había puerta abierta o cerrada porque no había un adentro afuera, ¿no? Y esto estaba como muy también en la presentación de él, ¿no? No solo en esa postal. Bueno, la otra la dejo para después. Bueno, gracias, Diego. Damos lugar, como siempre, a la intervención de los colegas, los presentes por acá y los presentes por allá. Ustedes dirán, bueno, ya rápidamente. Carlos o Cintia. No, soy yo. Bueno, quería en principio agradecerte, me encantó tu rastreo y en general sabes que coincidimos bastante en los criterios clínicos que utilizamos. Eh, pero yo sencillamente quería decir esto. El paciente que te pagó con el cuadro. A mí un paciente me pagó con 3 cuadros, uno es el que está acá, ¿no? 3 veces sucedió la misma historia y me pagó con cuadros. Después, bueno, ya empezó a pagar con dinero. Pero el cuadro también es dinero, es trabajo, y ya desde Marx sabemos que el dinero es un concentrado de trabajo, ¿no? De fuerza de trabajo. Nada, quería decirte eso y coincidencia prácticamente total con las ideas que venís desarrollando. Citaste a un autor que a mí me resulta muy cercano y que me ha ayudado muchísimo en mi clínica, como es Ferenczi. Así que, nada, te quería agradecer eso y sencillamente me gustó mucho la referencia al cuadro porque me sentí absolutamente involucrado en eso. Gracias, Che. Es el mismo, reparte cuadros, claro. Viene estafando a varios con eso. Sí, sí, es tremendo. Sí, sí. Tiene cuadros Esto no es psicopatológicos la que nos Catedral de reparte. Viena, ¿eh? No es la Catedral de Viena. No, es verdad. Veo que es como, no sé, no se Anduvo nota. por otros lugares de la Claro, geografía. claro. Con lo que nos va estafando, va viajando y pintando cuadros y nos paga con eso. Y bueno, son cosas que pasan. Bueno, Mariana pide si podés ampliar lo del discurso capitalista. Sí, no soy un especialista para nada en eso, pero voy a decir lo básico y lo que yo entiendo. Em, quizás, eh, bueno, puede haber quien lo escuche por primera vez, quien va a saber mucho más de esto que voy a decir, pero Lacan plantea 4 discursos, ¿no? Cada uno es un esquema, es un gráfico que describe un modo de hacer con lo real, un modo de hacer con el goce, un modo de hacer entrar algo de lo real en algún tipo de sistema simbólico, ¿no? Los discursos, estaría bueno un día hacer algo con esto. Eh, los discursos están armados con 4 términos, ¿no? Son como si fueran 2 fracciones, ¿no? Tienen 4 términos. eh, los términos siempre son los mismos, lo que varía la posición es que van girando, ¿no? Es como que van girando en un sentido de las agujas del reloj, entonces los 4 términos están ubicados cada vez en un lugar diferente y eso define los 4 discursos. Son el discurso del amo, el discurso de la histeria, el discurso del analista y, ¿cuál es el cuarto? El discurso universitario, exactamente, o del saber. ¿No? Hay una anécdota donde Lacan está desarrollando esto y Miller interviene y le dice, doctor, creo que Miller o otro, no sé, doctor se equivocó, lo escribió mal a uno, lo había escrito en desorden, ¿no? Porque siempre esos términos siguen un orden, solo van girando. ¿Se equivocó? No, no me equivoqué, le dice Lacan, escribí un no discurso u otro discurso
que es el discurso del capitalista. Esto tiene como contexto el tema del comienzo de la financiarización del mundo, ¿no? 71, 72, el tema del dólar y el oro, esa historia, ¿no? Al cambiar la lógica del dibujo, se hace otro recorrido. Sería para explicarlo más en detalle, pero rompe una lógica, es como si, sí, eso, rompe como si una fórmula matemática tiene 4 variantes que van ordenadas, solo con mover uno vas moviendo las 4. En el discurso capitalista, rompe ese orden, son los mismos 4 términos ubicados de manera distinta y da otra lógica. Y la lógica es el de un giro loco. Está muy bueno eso. Es un giro que no tiene lógica, que es como todo metonimia, que describe un poco las cuestiones que vivimos, digamos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, este pibe y su no adentro ni afuera es un poco eso. O muchas presentaciones eh, que vemos, que, no sé, me resulta difícil como sintetizar, pero serían como sujetos sin contexto o que no ponen su experiencia en un contexto, y que eso es indudable que está relacionado no solo con algo de la psicopatología, sino con algo de la época, ¿no? Y que se podrían encuadrar en ese discurso, digamos, ¿no? Entonces, como los otros 4 ordenadamente atrapan algo de un más allá del principio del placer, y su posición, como si fueran posiciones neuróticas que te ayudan a vivir y a hacer lazo, de un modo. Pero ese quinto discurso o no discurso, no, te mantiene girando, digamos. Espero haberlo explicado bien y que un lacaniano eh, no me denuncie. No, te pregunto nada más. ¿Puede ser que la diferencia, lo que hace estallar, porque yo no sabía esto, eh, sea que es un discurso que no tiene un otro reconocido como otro, que eso hace estallar la lógica? Algo así hasta lo que yo entiendo, digamos, ¿no? Sí. Sería, em, porque es algo como muy teórico, no sé siquiera si yo lo llevo a entender del todo, pero sí lo que entiendo es esa lógica por la cual eso describe posiciones actuales. Que yo las traduciría así, como sujetos, sí, desligado y sin contexto. Para mí eso es clave. Eh, Como eso tomé una fórmula de un humorista uruguayo, no es un teórico, un humorista uruguayo que yo sigo mucho ahora, que se llama Darwin, eh, que dice, lo principal que estamos viviendo es que se perdió el contexto. Pero ni siquiera sabemos en qué contexto fue que se perdió el contexto, ¿no? Pero estamos así. Entonces, es como ese chiste pero es un chiste que casi no chiste, digamos, y experiencia, que alguien viene y dice, no sé si lo vieron, circuló hace estos meses, alguien viene, entra a la casa y le dice a la mujer, me echaron del trabajo. Y la mujer le dice, pero si vos la semana pasada acabás de votar a alguien que anunció que iba a haber despidos, sí, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Como hay dos cosas que no se juntan, ¿no? Es como si fuera exageradamente en este adolescente, sí, dejé la puerta abierta, pero te pueden escuchar, sí, ¿y qué tiene que ver? ¿No? Me parece que eso es un sesgo eh, de la época. Em, una experiencia A, una experiencia B, y no están ligadas, a pesar de que esto puede ser de siempre, digamos, de la neurosis, ¿no? A, B, y tu función es conectar A con B, o decir, che, dijiste A y también dijiste B, y algo se conecta. Pero me parece que en algunas presentaciones vos podés hacer esa intervención y no conecta, ¿no? Como si hablaras en un idioma apelando a lo simbólico y te responden en un idioma crudo, donde hay comprensión de A y B, pero no están unidos, ¿no? Em, por eso yo lo que digo, bueno, tomo estas dos formas o modos de intervención. ¿Qué hacemos con eso, no?
nos quedamos añorando un paciente ideal, de los que hay muchos también que asocian y tienen su neurosis y sus síntomas y su trabajo analítico, y nos quedamos añorando eso, o intervenimos de alguna manera más inventiva o que ya existe, porque lo que yo me propongo con estos antecedentes es, bueno, esto de alguna manera lo han pensado. Quizás lo han pensado más hacia el lado de la psicosis, digamos, ¿no? Lo no neurótico. Pero, bueno, hay muchos puntos de contacto con estas presentaciones que no son psicóticas, pero son como empobrecidas, sería, ¿no? Y los modos de intervención para mí son esos, en el sentido de que son otras cosas, ¿no? Son acciones, la conexión emocional con alguien, que se le restablece algo de lo humano desde el momento en que se sorprende, que vos te intereses por lo que está diciendo, o que te intereses por lo que le pasa, o que haya un mensaje en el medio de la semana, por eso cito estas cosas, ¿no? O alguien que hay un comentario que te hace en las redes, o porque también estamos conectados por redes por distintas razones, ¿no? Y te hace un comentario y te mira una historia o te pone un me gusta y vos a su vez pensás si le pones o no algo a él, y eso arma algo humano, por decir rápidamente, ¿no? Y me parece que por ahí son por eso cité, por ahí son las intervenciones, ¿no? Por eso cité lo de Virginia Ungar, en el que me parece muy interesante en el sentido de la descripción, el, el- el señalamiento, el describir un paisaje psíquico o de la experiencia de alguien. Ah, mirá, te pasó esto, qué increíble. Eh, bueno, o interesarte por esas cosas que parecen como medio light o no sé si raras, sino cotidianas o más que cotidianas, como esas cosas que parecen sin relieve y que capaz les ponemos algún relieve y algo se enciende un poco, ¿no? No sé si es medio abstracto lo que digo, pero Tenemos más manos levantadas. Está Yago Franco. Bueno, Diego, en principio agradecerte. Realmente esto permite abrir un abanico interesantísimo de cuestiones para pensar lo que le sucede en el día a día, ¿no? En el consultorio, pero no solo en el consultorio, porque está esa anécdota que vos traés, ¿no? Respecto de este sujeto que dice que fue despedido, cuando teóricamente tenía que saber que si votaba a tal candidato, eso era muy probable que le sucediera. Quiero empezar un poco desde ahí, algunas cosas que se me fueron ocurriendo, ¿no? Hablabas de la pérdida de contexto. Creo que está claro que el contexto que se pierde es el contexto simbólico, ¿no? Es decir, que estamos ante una crisis de aquello que además permite hacer lazo, ¿no? Pero que además es una de las funciones primordiales del yo, sería en buena medida, ¿no? La de ir enhebrando, ¿no? Que es lo que lleva a tener este tipo de intervenciones que vos también relatás, en lo que uno va haciendo, ¿no? Todos los días prácticamente, en términos de ayudar a la ligadura, sería, porque bueno, cuando yo empecé a hacer un rastreo de cuestiones de la clínica y me encontraba con este término, la clínica actual, siempre lo pensé en términos de el exceso de cantidad, actual como neurosis actuales, ¿no? Y esto es lo que me llevó a mí a pensar en lo borderline, ¿no? Como aquello que aún en una neurosis está presente, eh, y si bien siempre a esto ha estado, ¿no? Como vos bien decías, además ya Freud hablaba de las neurosis mixtas, pero cuando Freud empieza a hablar de las neurosis de guerra y las neurosis traumáticas, me parece que va abriendo otro panorama, ¿no? Muy en relación con la obra de Ferenczi, por otra parte, ¿no? En términos de, bueno, lo traumático y qué hace un analista con lo traumático y qué desgarros ha producido en el sujeto el splitting, la escisión, ¿no? Y qué tarea nos espera. Ahora, eh, yo personalmente lo voy trabajando en esto de, bueno, una fragilización de las fronteras intrapsíquicas
y del psiquismo con la realidad, ¿no? Lo cual me permite pensar en el pasaje al acto como una falla. Ahí, en esta función del yo de ligadura y de diferenciación, porque además está lo otro. Este sujeto, por eso yo tengo algunas discusiones hasta políticas, ¿no? Cuando dice, pero estos boludos, ¿cómo lo votaron a Milei si sabían que iba a pasar todo lo que iba a pasar? Y yo le digo, no sabían. ¿Por qué? En buena medida no sabían, porque lo que yo vengo pensando es que hay una falla en el yo, en esta época, en las funciones básicas del yo. El juicio de realidad, la atención, la memoria, etcétera. Hasta la percepción está alterada por la cantidad de estímulos que nos tienen, ¿no?, permanentemente arrasados en la capacidad de percibir de un modo más o menos diferenciado lo que va llegando. Entonces, bueno, nos encontramos con esto, ¿no? Con una crisis del registro simbólico, que es lo que nos ordena y que lo que nos permite pensar, al mismo tiempo que una crisis psíquica, en el sentido de una crisis del yo, que es aquello que también tiene que ver con el pensar, ¿no? Y además, en una gran dificultad, yo veo permanentemente en la institución del sujeto mismo como tal, ¿no? Como que todo es medio blandengue, digamos, ¿no? Medio así poroso, ¿no? Medio volátil, ¿no? Donde pasan estas cosas, ¿no? Bueno, yo hablé bastante de esto en la pandemia. Se sabía que iba a pasar y pasó. Se sabía que si ganaba Milei iba a pasar, se sabía que podía ganar Milei. Todos sabíamos. Había algunos que me decían que no, pero era muy probable, muy posible que eso sucediera. Y luego era obvio que quienes los votaban se iban a encontrar con esto, ¿no? Yo creo que nos encontramos ante una situación eh, muy complicada en términos de una gran parte de la población que tiene empobrecida su capacidad simbólica. A esto quería un poco llegar. Yo ahí ubico esta cuestión de lo borderland, esta cuestión de la afectación del yo, y como vos decís, esto que nos empuja en el día a día a hacer un trabajo, ¿no?, de hilvanar los dichos y los hechos y la historia del sujeto, sujetos que de una semana a otra vienen con algo completamente distinto. Me encuentro muchas veces teniendo que recordarles a quienes me consultan cuestiones tratadas en sesiones anteriores, cosa que antes yo no hacía de ninguna manera, pero que ahora me parece a veces indispensable para que algo elaborativo por ahí pase primero por mí, ¿no? Para luego, bueno, poder entre los dos, ¿no?, poder hacer una elaboración más propia del sujeto. Bueno, te agradezco mucho, Diego, de verdad. Bueno, creo que estaba Alberto Marani. Hola, ¿cómo les va? Algunas ideas respecto de la presentación de Diego, que es sorprendente la cantidad de historia del psicoanálisis, de analistas y de procesos que se fueron dando en el desarrollo de la doctrina, sintetizados en algo así como una hora o menos. Es increíble. Así que gran laburo de síntesis. Sobre todo a mí me encanta lo de volver sobre los primeros analistas, que todos los que vos nombraste personalmente son los que a mí más me gustan. Por ahí queda alguno. Lo hice Bueno, por creo que eso, Marani. debido. ¿Cómo? Lo hice por eso. Ah, muchas gracias. Sí. Me emociona, pero no me llama la atención. Por un lado, recién respecto de lo que estaba diciendo Yago, ese sería un caso ejemplar de lo que citabas de la referencia de Rafael a la clínica de la decisión, ¿no? Todos tenemos decisiones. Muchas veces salimos sin el paraguas y está nublado. Y a mí me pasa con una frecuencia mensual, una cosa así. Lo que pasa es que depende en esa decisión vertical la longitud y el tipo de procesos que están involucrados.
la significación psíquica en ese sujeto que no relaciona lo prometido por Milei con el despido, hay una brutal escisión, ese votó, ya lo sé, pero aún así, ¿no? A mí no me va a tocar, sería. Pero lo que a mí, de todas maneras, estos eran comentarios más incidentales. Lo que me activó fue la referencia al muchachito este de la puerta, que presenta un signo ominoso desde el punto de vista clínico, aunque no hay demasiado material para poder hacer ninguna conjetura, que no haría porque no tengo esa temeridad. Pero lo confrontaba con un ejemplo de una descripción que hace Freud. Algunos posiblemente, o algunas lo van a recordar, que ustedes saben que Freud era un tipo bastante chinchudo y muy celoso de su disciplina. Y cuenta que en cierta oportunidad entra el paciente después que él y no cierra la puerta. Y él se enojó, se indignó y le dio la orden: cierre la puerta. Lo que Freud dice es algo así como: este hombre, ¿qué piensa que viene a hacer acá? ¿Hablar de pavadeces? ¿De cosas que cualquiera que pueda pasar por ahí puede escuchar? Este es un neurótico que no tiene la menor idea y que no tiene ninguna disposición a traer algo para poner en juego que tenga que ver con su intimidad. Por ejemplo, y si no se habla de la intimidad en un análisis, no sé de qué se habla. Este muchachito, en cambio, pobrecito, presenta, digo, un signo ominoso, porque él, como pudimos ver, cuando Diego le observa que había dejado la puerta abierta, a diferencia de Freud, ya se ve que Diego pescó algo de esta índole, de lo que llamaríamos, o quizá llamaría el viejo Blecher, de no neuroticismo, ¿no? Este pibe da cuenta, porque responde, sabe de qué le habla Diego, sabe que hay un objeto llamado puerta. Él entiende perfectamente. Lo que pasa es que esa puerta, la ominosidad de este olvido, digamos, está en que el pibe no lo tiene anclado en representaciones cosa que tengan que ver con su propio cuerpo, como las representaciones cosa en general. Y eso implica también el tabicamiento del aparato psíquico, de las instancias, de la tópica. Quiere decir, este pibe apocado tiene pocas chances de ser neurótico, creo yo. Y es un muy buen ejemplo para ver cómo la representación palabra puede hacer referencia a los objetos reales. De hecho, los psicóticos, nosotros podemos hablar con ellos y ellos dan cuenta de los términos de manera bastante correcta. Lo que pasa es que el anclaje con las representaciones cosa y con la propia estructura del aparato psíquico no revelan lo que sí se pone de manifiesto en el discurso del neurótico. Finalmente, una cosa que a mí siempre me llamó la atención a propósito del discurso capitalista, que es realmente sumamente importante, y es cómo quedó, no diría yo forcluido, pero fíjense ustedes en qué escasas oportunidades y qué pocos autores mencionan el discurso capitalista. Muy poquitos. Eso para mí opera como una suerte de censura, porque si bien no es necesariamente algo indispensable para la clínica, pero sí para el contexto en que vivimos. Bueno,
Felicitaciones. Hay también una intervención en el chat de Karina. Dice, pensando en Lacan, con texto, un paciente sin entorno, pero además sin relato. Dale. Bueno, sí, no, hay muchas, obviamente me hacen evocar muchas cosas, pero las que tienen que ver con la vida cotidiana son múltiples, ¿no? Pero me iría por las ramas, pero hoy vi una cosa que me llamó la atención en este mismo sentido, del no contexto. eh, Vi en la tele unas notas que hacían en la peatonal de San Martín sobre la caída del comercio, ¿no? La peatonal vacía, los negocios no entraba nadie, etcétera, y le preguntan a una chica que tenía un local de ropa, eh, y le dice, no, esto acá no entra nadie, no hay una venta cada 5 horas, nada que ver con lo que esto era. ¿Desde cuándo? Le dice el notero. Y desde diciembre, dice la chica. Ah, desde diciembre. El notero bien como quería que dijera algo de la política actual del notero, pero no, igual se mantenía ahí cauto. Desde diciembre le devuelve. Sí, desde diciembre, desde Navidad, desde las fiestas. No, no arrancaba de ahí la piba, ¿no? O sea, me dio como una imagen muy infantil, ¿no? De las luces de Navidad le resultaban mucho más pregnantes que el contexto político para explicar las cosas, ¿no? Hoy Navidad, sí, se vendieron muchas cosas. Qué lindo es Navidad, pero como Navidad pasó, no viene nadie acá, ¿no? Me pareció esa cuestión de A, B, pero un abismo en el medio, ¿no? Em, pero bueno, a mí esto me parece que se ha descrito suficientemente y hay un montón de cosas que ustedes pueden decir más que yo. Sí me está interesando últimamente fijarme mucho en las intervenciones o en los modos de intervención, que realmente hay algunos que se van dando de manera sorprendente, ¿no? Em, Esta es la otra postal que la cuento brevemente, que la había pensado. Una chica, una paciente de 20, ahora 27 años, yo la había visto más o menos seguido hace 5 o 6 años. Después le pasan cosas de la vida que son muy de la época, precarización laboral, dificultades para continuar la carrera universitaria, un contexto que no la ayudaba para nada y se empieza como a pinchar y bueno, empieza a andar mal, no puede continuar, nos dejamos de ver, bueno. Y en un momento, como que me recontacta diciéndome que había empeorado mucho y la familia la envió a una psiquiatra conocida de la familia. Esto creo que lo cuento en postales, no sé si cuento lo que siguió después, fin espacio publicitario, pero bueno, una parte la cuento ahí. Eh, y bueno, me contacta de vuelta y me dice, no, no, yo con esta señora no puedo hablar. eh, por favor, hace algo. Y le digo, ¿pero qué puedo hacer si ya te estás atendiendo ahí, tu familia te... Bueno, mi familia me dice que con vos yo no avancé, que no pueden pagar tu tratamiento y que, bueno, prefieren enviarme a la psiquiatra una vez cada 1 o 2 meses. eh, pero me dio un pedido de ayuda a ver qué hacemos con esto. Le digo, bueno, no sé, vemos, no sé qué traté de hacer, eh, pero le digo, ¿qué es que no podés hablar? Eh, Me dice, yo le hablo de la Copa América y no entiendo un soto. Eso yo, ¿con quién lo hablo si no lo hablo con vos, no? Puede parecer una banalidad de la vida cotidiana, pero es un punto de sostén y un punto de lazo que significa mucho más que eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no la estaba viendo con frecuencia, pero me escribe durante la Copa América, ¿no? Y después durante el Mundial. Y después la vi en 1 o 2 sesiones muy sueltas, también muy difícil de coordinar. Y bueno, una la veo en la Facultad de Lomas en el parque, tenemos la sesión ahí, porque era muy difícil que se traslade hasta el consultorio. Bueno, todas unas cosas así, pero intervenciones muy aisladas. Y mejora, no está en tratamiento ni con la psiquiatra ni conmigo, y empieza a mejorar con algunas cosas y hace un... sí, estoy muy... Uy, no, creo que no.
Bueno, está bien, me haces bien en decirme porque iba a leer un mensaje que me envió la paciente, pero donde básicamente me dice, me restablecí a partir del fútbol. Entró al equipo de la universidad a jugar, eh, se fue destacando, la ponen como entrenadora a su vez de las nenas, de las pibas más chiquitas, y me dice, me estoy haciendo un modo, de tanto que no le encontraba la vuelta, me estoy haciendo un modo de vida de esto. Y me dice, eso es gracias a lo que hicimos con vos, o por lo menos vos lo vas a poder entender. Pero no estábamos haciendo algo, porque no había sesiones con frecuencia, eran muy aisladas, ¿no? En los últimos años. Sin embargo, es como, es extraño, pero tiene un sentido, ¿no? Que, bueno, hay un punto humano, un punto de lazo, un punto de encuentro, que produce algún efecto, porque los efectos son también como de anteriores de lo que habíamos trabajado, pero los efectos que está viviendo ahora, no sé cómo describirlos, ¿no? Pero ella los refiere al lazo conmigo, ¿no? Eh, bueno, son intervenciones como muy, eh, son, no sé, son impensadas en otras décadas, por ejemplo, ¿no? Y que pudiera haber efectos. Eh, bueno, no sé, esa era la otra postal. Sí, dale, dale. Bueno, a ver, me gustó mucho tu presentación, tu rastreo histórico, paneo histórico. Em, no me acuerdo exactamente qué año, pero en mis rastreos históricos yo encontré que en 1918 o 20 hubo un congreso, no era de la IPA, pero sí digamos, de alguna asociación perteneciente a la IPA, que ya hablaba de problemas actuales en psicoanálisis. O sea que siempre, alguna vez lo dije acá. Eh, y, y ahora vuelvo al paciente de la puerta abierta. Me dejó pensando si el tema de la puerta abierta es es necesario para mí, por lo que contaste, seguramente vos tenés muchos datos que no traes, pero sí es necesario, pero no suficiente para concluir que hay algo no simbolizable. Si uno se pone a trabajar, si uno pide asociación, seguramente lo habrás hecho, uno juega eh, con el tema de la puerta abierta, puerta cerrada. O sea, se me ocurría a lo mejor este muchacho en su casa estaba muy acostumbrado a que las cosas, las puertas estaban abiertas. Entonces y te pregunto si el tema de la puerta abierta alcanza para decir que está por fuera de la neurosis o de lo no simbolizado. Un poco para discutir y abrir el debate, ¿no? Yo como dijo Alberto, este muchacho lo conociste vos. Bueno, no sé, tengo más, pero dejo acá. Sí. Yo también me quedé pensando un poco en esto de lo de la puerta abierta y pensaba, digo, para cualquier muchacho joven o no tan joven que use redes sociales, usar una red social es como una puerta abierta y ni te das cuenta. Yo hay veces que estoy mirando, digo, esta persona se está dando cuenta de lo que está comunicando, que todas las personas la están escuchando y capaz que está hablando desde un lugar y está pensando en voz alta. Y no se problematiza eso. Y hoy es como que no es un problema eso. Entonces es como, digo, yo la verdad que el psicoanálisis es un acto privado. Y aparte uno cuando viene a un consultorio, un paciente, lo primero que hace es cerrar la puerta. Va, yo la cierro, muchas veces no la cierra el paciente. Bueno, eso es una cosa en mi trabajo. Cerrar la puerta es mi trabajo.
No, esto me preguntaba si, no como un fenómeno de la clínica, sino como un fenómeno social, lo de eso. Sí, tomo esto último de Leandro porque, claro, respecto del pibe en sí mismo, ni yo puedo decir mucho, porque lo vi 3 o 4 veces. Casi no me acuerdo tampoco mucho, pero me acuerdo fuertemente de la escena. Así que en cuanto a digamos, la presentación psicopatológica, solo me queda la impresión, ¿no? De que se trataba de aspectos no neuróticos. No hice mucho, fue muy corto y casi ni recuerdo lo que hice, eh, pero la tomo más como una postal de quizás de esto que decís, ¿no? De que es muy sintónico con un montón de cuestiones de época, ¿no? Donde lo de las redes, exactamente eso, sí, es la no puerta, ¿no? Que también eso, como con muchos pacientes, en mi caso estoy conectado por redes también, también cómo es el modo de lazo con eso es interesante para ver, como hay como una semiología aparte, que es, bueno, alguien se manda como si nada a tu red, ¿no? Te ve todo o no, o pone una cosa puntual, respondés, o como que, entre comillas, pide permiso, o en la sesión se refiere, che, ¿te molestaría si te sigo por Instagram? Bueno, ¿cómo se hace con eso? Es como una pequeña semiología también cotidiana del consultorio, me parece, ¿no? Iba a decir algo y me olvidé, sí. Bueno, me gustó mucho, Diego, gracias. Yo, mientras vos ibas hablando, yo pensaba mucho en la terapia de grupo. Yo soy terapeuta de grupos y pensaba que muchas veces en el grupo pasan estas intervenciones o estas cosas que uno dice, ¿cómo es que esto está ocurriendo? ¿Cómo es que un paciente puede trabajar un montón, simbolizar un montón sin haber hablado? ¿No? O sea, tuve, digamos, casos de pacientes que tal vez en la terapia 1 a 1 no pueden hablar, o les cuesta un montón y te das cuenta que quieren y que necesitan el espacio, pero que en lo grupal pueden estar y se van nutriendo, ¿no? De las palabras de los otros, a veces ni siquiera la del terapeuta, o algún comentario del terapeuta que no necesariamente fue una interpretación, porque muchas veces no se trata de interpretar, sino de construir o de dar el espacio o digamos, de la resonancia del encuentro con los otros, ¿no? Entonces ahí se van construyendo muchas cosas también sin que sean psicóticos, ¿no? Yo no trabajo con psicóticos, pero a veces no hay palabra, ¿no? Ya, Diego Venturini. Hola, buenas noches. Bueno, me gustó muchísimo tu presentación, Diego. Realmente me hizo pensar en varios casos. La idea de el tema este de discurso, texto y contexto, ¿sí? Pensar que hay un contexto de no sé, un yo empobrecido, eh, por todos los estímulos que se viven hoy. Y este chiquito, ¿no? Que decís vos, el de la puerta entreabierta, me hizo asociar a varias cosas. Una, primero me hizo acordar, cuando yo era adolescente había un programa en Canal 9 que se llamaba Una puerta entreabierta, no sé si lo veían ustedes, estaba Mauricio Abadi, que debe haber sido una de las cosas por las cuales elegí este trabajo, ¿no? Y por otro lado, esta idea me ha pasado con chicos de una manera parecida, donde uno está a veces en una instancia donde tenés que construir, en cierto sentido, algo que falta, algo que está en el entorno y no es posible de ser simbolizado y no está incorporado a ese yo. Puede ser, como decía Daniel, bueno, en la casa hay una situación de precariedad que, bueno, yo me toca ver en las admisiones cada día más estas cuestiones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, el tema del colecho, por ejemplo, ¿no? Y los padres lo dan como natural, pero si uno lo piensa, ¿desde qué lugar lo pensás? Si yo lo pienso desde una situación social muy
acomodada o de una clase media, etcétera, algunos de los pacientes que vienen a la consulta, ya vos decís, bueno, ¿y con quién duerme? Le preguntamos, ¿no? Y bueno, duermen en una habitación donde hay una habitación en la casa de la abuela, donde tienen una cama matrimonial y una cama para el nene. Y en ese caso, hay una dificultad y el nene se pasa, que no se pasa, este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué intervenciones se pueden hacer en ese sentido? Es un desafío para nuestra clínica actual. O sea, esto de la clínica actual también me parece muy interesante que, que- que se plantee. Y esto de, o sea, vivimos en un contexto donde también hay un yo, no yo, poco claro, ¿no? Está como poco discriminado esto. Y te voy a dar una pequeña anécdota que me pasó este año ya desde otra área, tomando en cuenta un poco también lo que decía Leandro, desde lo social. Ustedes saben que yo trabajo en una secundaria y tengo grupos de alumnos. Entonces en uno de los grupos tengo dos alumnas que están integradas y van por un lado, una maestra integradora concurre a la clase y por otro lado va un acompañante, ¿sí? Este año, bueno, muchas cuestiones, entre otras, lo que yo presenté el año pasado lo tomaron en la escuela como muy importante, el tema del no uso de celular, y se impuso el no uso de celular. Se habló con los alumnos, se trabajó, los alumnos tienen el celular en la mochila. Bueno, entro a dar la clase, los chicos con el celular todo guardado, son 30, ¿sí? Y las dos acompañantes al lado de las alumnas. Y mientras estoy dando la clase, como si nada, agarran el celular y empiezan a escribir y a mandar mensajes, ¿sí? Y yo las miré, seguí dando la clase porque los chicos estaban muy atentos. Bueno, hay que convocar a los adolescentes para hablarles un poco, ¿no? En ese caso de Gunt o de Pavlov, que estaba arrancando con el año. Y estas chicas estaban totalmente naturalizando esta situación donde ellas podían usar el celular, donde había ese contexto. Bueno, eh, avancé en la clase, le dije, bueno, mencioné al pasar el tema del uso del celular y realmente me enojé con la situación. Me pasó esto, ¿no? Y digo, no digo nada, o ¿qué hago, no? ¿Cómo intervengo? Me hizo acordar el ejemplo que dice Alberto. Le dice que Freud le dice a este paciente que cierre la puerta. Entonces yo no quería generar un clima en particular porque los chicos por ahí se van a exaltar, decir, bueno, y pasa alguna cuestión. Vuelve a la siguiente clase, a pasar la situación y le digo a una de las chicas, le digo, mirá, tenemos un acuerdo, ¿no? Con los chicos. ¿Nos podemos sumar todos? Sí, 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 disculpa. Bueno, entonces, esta utilización del celular como naturalización, no discriminación, ¿sí? Del contexto, para ellas esto estaba dentro de su actividad y en algún caso sí usamos el celular. Yo les hago leer alguna cosa en el celular, pero el celular después se guarda. ¿Sí? No había ningún contexto en ese sentido. Entonces, de poder usarlo. Eh, Esto es lo que Diego, veo, como que esta gente, discúlpame, sí, si puedes ir cerrando para darle sí, después sí, lo cierro. tiempo. Bueno, No, no, quería dale, decir dale. quería decir esto nada más, que me parece que también hay un entorno en el cual eh, convivimos con situaciones que están naturalizadas en este empobrecimiento de lo simbólico y la falta, sobre todo por la falta de conexión, ¿sí? Yo estoy seguro que no tenían intención de molestar o de transgredir, pero no se dieron cuenta, ¿sí? Bueno, solo esto. Y gracias por tu presentación. Bueno, cerramos, ¿no? ¿O no? Ah, no, no. No, nos tenemos que ir. Ah, ok. No, bueno, dos cosas así breves, ¿no? Una es que me parece que lo que decía que me interesa, que es explorar un poco los modos de intervención, me parece algo muy argentino en estos modos de intervención, ¿no? Nada, para otro día, eso. No sé si solo nosotros, pero hay un sesgo argentino en estos modos de intervención tan variados, ¿no? Que tenemos. Em, y también de lo que decías, Dani, antes, eh, una vez escribiendo, lo hago muy cortito, una vez escribiendo un artículo sobre cuestiones de los mundiales,
me topé con textos de la revista El Gráfico del año 19, o sea, del 1919, que decían, ya no se juega como antes. ¿Antes cuándo? O sea, ya no hay amor a la camiseta, ni había profesionalismo, ¿no? Y bueno, ese discurso es una matriz, porque yo la escuché cuando era chico, la escuché en la década del 70, del 80, nunca se juega como antes, ¿no? Y ahora no se juega como en los 80, 90, donde se decía que no se jugaba como, y así para atrás, ¿no? Antes era mejor, sí. Y bueno, esto también, ¿no? Los pacientes, las neurosis o las no neurosis. Claro, exacto. Ya lo decían en 1895. Sí. Psicoanálisis era el de Charcot. Por favor, escúchame. Bueno, eso. Le quiero agradecer, hablando de esto argentino y demás, a las colegas. Bueno, una es argentina, a Eloísa Tomasi, que está conectada desde Entre Ríos. Lo digo porque no son personas habituales del colegio. Y a Durne Chopeitia, que está desde Atlanta, Georgia. Un día estaría bueno que vengan a hablar también. Bueno, y gracias a todos los que están aquí y en el Zoom. Creo que nada más. Dale. Bueno, nos desmuteamos para aplaudirlo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, Diego. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias. Gracias, Diego. Muy bueno. Muy bueno. Todo Por muy todo lo bueno. que Gracias. Muchas gracias por lo que generó. Buenas noches a todos. Ah, Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao, buenas noches. chao.